Dicen que la Revolución Mexicana no solo cambió la historia del país, sino también la forma en que los mexicanos entendemos la libertad, el poder y la traición. Que no fue solo una guerra entre caudillos, sino un rugido del pueblo que se cansó de obedecer. Pero detrás de las imágenes de Pancho Villa a caballo y los discursos de Madero, hay un sinfín de curiosidades y secretos que pocos conocen. Cosas que no aparecen en los libros de texto, pero que le dan alma a la historia. Historias que huelen a pólvora, tequila y destino. Todo comenzó en 1910, cuando Porfirio Díaz llevaba más de 30 años en el poder. Un hombre que había prometido democracia, pero que se enamoró del trono. Bajo su gobierno, México creció en ferrocarriles y modernidad, sí, pero a costa del sudor de los campesinos. Y fue entonces cuando Francisco I. Madero, un hombre de voz suave y mirada espiritual, decidió desafiarlo. Pero lo curioso es que Madero no era un revolucionario común. Venía de una de las familias más ricas del norte. Creía en los espíritus y consultaba médiums antes de tomar decisiones políticas. Decía que recibía mensajes del más allá, incluso del mismísimo Benito Juárez. Algunos de sus compañeros lo consideraban loco, otros iluminado. Lo cierto es que su fe en el destino fue más fuerte que las balas, aunque al final no suficiente. Y si hablamos de creencias, Pancho Villa tenía las suyas. Se decía que Villa no temía a nada, ni siquiera a la muerte, pero pocos saben que siempre llevaba consigo una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe en el bolsillo y un escapulario escondido bajo la camisa. Algunos soldados afirmaban que las balas rebotaban en su pecho. ¿Mito o suerte? Lo cierto es que sobrevivió a más de una docena de atentados antes de ser emboscado en Parral, Chihuahua. Villa era tan temido que después de muerto, decapitaron su cuerpo y robaron su cabeza. Hasta hoy, nadie sabe con certeza dónde está. Algunos aseguran que fue vendida a un coleccionista estadounidense, otros que terminó en una logia masónica. Una leyenda más en la tierra de los inmortales. Emiliano Zapata, por su parte, era un hombre de campo que odiaba las ciudades. No le gustaban los discursos, ni los lujos, ni los políticos. Su lema, tierra y libertad, no fue inventado en una mesa, sino gritado en los surcos de Morelos, donde los campesinos veían cómo los hacendados les quitaban sus tierras. Lo curioso es que Zapata nunca buscó el poder. Cuando le ofrecieron la presidencia, la rechazó. Decía que él no luchaba por una silla, sino por la justicia. Y aún así, terminó traicionado, engañado con una carta falsa y asesinado en una emboscada. Dicen que cuando lo mataron, el caballo que lo acompañó en todas sus batallas se negó a moverse del cuerpo. Lloraba como si entendiera que su amo ya no volvería. Otro dato sorprendente es que durante la Revolución, las mujeres no solo acompañaban a los hombres, también luchaban. Eran conocidas como adelitas o soldaderas. Algunas cocinaban y curaban a los heridos, pero muchas empuñaron rifles y se lanzaron al campo de batalla. Hubo generales que confiaban más en ellas que en sus propios hombres. Una de las más famosas fue Petra Herrera, quien se disfrazó de hombre para poder unirse a las tropas de Villa. Cuando se descubrió su identidad, en lugar de expulsarla, la dejaron liderar su propio batallón. Y lo más impresionante, fue ella quien organizó el ataque que permitió la toma de Torreón, una de las victorias más importantes de la Revolución. Sin embargo, la historia la borró, como a muchas otras mujeres valientes que pelearon y murieron sin nombre. La Revolución también fue una guerra de símbolos. Pancho Villa era fotografiado constantemente porque entendía el poder de la imagen. Se dice que incluso cobraba por posar para las cámaras extranjeras y que a veces repetía escenas de batalla solo para que salieran bien en las fotos. Por eso hoy hay tantas imágenes suyas. Villa, sin saberlo, fue uno de los primeros en dominar lo que hoy llamaríamos marketing político. Y no solo él, algunos camarógrafos estadounidenses viajaban al norte solo para filmar combates. Las productoras pagaban por grabar balaceras reales y las exhibían en los cines de Nueva York. La Revolución Mexicana, literalmente, fue el primer conflicto bélico del mundo convertido en espectáculo cinematográfico. Otra curiosidad poco conocida: el corrido La Cucaracha, ese que todos hemos escuchado alguna vez,
nació durante la Revolución, pero no era una canción alegre, sino una sátira política. En sus letras, los soldados se burlaban de los enemigos o de los jefes. Por ejemplo, una versión decía: la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta marihuana que fumar. Sí, así como lo oyes. La marihuana fue mencionada como broma entre los revolucionarios que la usaban para relajarse entre combates. Durante la revolución, el dinero también se volvió un caos. Cada caudillo imprimía su propia moneda. En Chihuahua, Villa mandó acuñar billetes con su firma, conocidos como los bilimbiques. En otros estados, los bancos locales emitían billetes con retratos de héroes que nadie conocía. En algunos pueblos se aceptaban frijoles, tortillas o balas como forma de pago. Era tan absurdo que podías comprar una vaca por un saco de billetes, pero esos mismos billetes no servían en el pueblo vecino. México estaba dividido incluso en la economía. Otro dato inquietante: Estados Unidos jugó un papel más grande del que se dice. Mientras apoyaban a un caudillo, le vendían armas al contrario. Villa, por ejemplo, fue aliado de los estadounidenses, hasta que dejó de ser útil. En 1916, tras un ataque a Columbus, Nuevo México, el ejército de Estados Unidos invadió México con miles de soldados para cazarlo. No lo lograron. Villa desapareció entre los cerros como un fantasma. Fue la primera incursión militar estadounidense en territorio mexicano desde la invasión de 1847, y la última. También hay historias más extrañas, como la de un fotógrafo que retrató a Zapata después de muerto y juró que, cuando reveló la foto, los ojos del líder aparecían abiertos, mirándolo fijamente. O de los trenes fantasmas que recorrían los caminos llenos de cadáveres, en silencio. Muchos testigos aseguraban que por las noches, las locomotoras sonaban sin conductor, como si los muertos siguieran viajando a su destino final. En medio del caos hubo momentos de humanidad. Se cuenta que una vez, en plena batalla, 2 bandos enemigos se detuvieron porque una mujer gritó que su hijo estaba atrapado entre los disparos. Los soldados dejaron las armas, rescataron al niño y luego siguieron peleando. Así era la revolución, brutal, pero profundamente humana. La Revolución Mexicana también dejó un legado cultural impresionante. De ella nacieron los grandes muralistas, como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, quienes convirtieron las paredes de México en libros abiertos. Sus murales no solo contaban la historia, sino también la reinterpretaron. Mostraban al pueblo como el verdadero protagonista, no a los generales ni a los políticos. Y eso, en una época de reconstrucción, fue una revolución artística. Pero no todo terminó con la caída de Díaz o con la muerte de Zapata. La revolución devoró a sus propios hijos. Madero fue traicionado por Huerta, Carranza por Obregón, y años después, por Plutarco Elías Calles. Era como si cada líder naciera para ser traicionado. Y lo más curioso, muchos de ellos murieron de manera similar, emboscados, por la espalda, en medio de conspiraciones. La historia mexicana parece escrita con pólvora y destino. Y entre todas esas muertes, hay una frase que se repite: el que a hierro mata, a hierro muere. Pero también una verdad más profunda: los ideales no se matan, porque aunque los caudillos desaparecieron, las causas que los hicieron levantarse siguen vivas. La lucha por la justicia, la igualdad, la tierra, la educación, todo eso nació del fuego de la revolución. Y otra curiosidad: cuando el sonido del cine llegó a México en los años 30, las películas sobre la revolución fueron las más populares. La gente iba al cine a ver lo que había vivido. Muchos campesinos se reconocían en la pantalla y, en una paradoja fascinante, algunos de los mismos soldados que habían peleado en las batallas aparecían actuando en las películas, interpretándose a sí mismos. La revolución se convirtió en mito y el mito en espectáculo. Hasta hoy, cada 20 de noviembre se recuerda como el inicio de aquella tormenta que cambió al país. Pero detrás de las banderas y los desfiles, pocos piensan en lo que realmente significó. Millones murieron, pueblos enteros desaparecieron, pero también nacieron los derechos laborales, la educación gratuita y la idea de un México más justo. La revolución no solo fue una guerra, fue un despertar. Y tal vez lo más curioso de todo es que, aunque pasaron más de 100 años,
Los ecos de esa revolución todavía se escuchan. Cada vez que un mexicano exige justicia, cada vez que alguien dice, ya basta, la voz de Zapata resuena, la mirada de Madero se alza y el espíritu de Villa cabalga otra vez. Porque la revolución no terminó en 1920, sigue viva en la memoria, en las calles y en el alma de un país que aprendió a pelear, no solo con armas, sino con esperanza.